Vamos a abrir la Biblia en 1 Corintios capítulo 16, 1 Corintios capítulo 16, y vamos a leer los versículos 13 y 14. Capítulo 16 de 1 Corintios, versículos 13 y 14. Dice así la palabra de Dios: Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Voy a releer los dos versículos porque creo que es importante subrayarlos. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. A mí me asombra cuando llego al capítulo 16 de la primera carta a los Corintios, porque la verdad que la iglesia en Corinto fue una iglesia con muchos problemas y que le trajo al apóstol Pablo un montón de sufrimiento en su ministerio. La carta que él le tiene que mandar, que es una carta extensa, los 16 capítulos hacen que sea de todas las cartas de Pablo la segunda en extensión, la más extensa es Romanos. Es una carta que está llena de cosas para decirle a esa gente acerca de su inmadurez. Se peleaban como si fueran chicos. Y el apóstol le tiene que decir, cuando ustedes están afirmando, porque yo me convertí con Pablo y yo me convertí con Apolo y yo me convertí con Cristo, y entonces formaban partidos y todo esto, es esa tontera que le corresponde a los chicos y que cuando llega a los grandes es tan desagradable y tan perniciosa. Pablo les escribe y les dice, miren, cuando dicen todo esto, ustedes están manejando criterios puramente humanos, pero los califica. Y les dice, yo hermanos, no puedo hablarle entonces como a gente madura, sino como a personas débiles, como a niños en las cosas espirituales. Niños en las cosas espirituales. Eran niños, eran adolescentes, rompían los límites, rompían todos los límites, rompían los límites morales y se sentían felices de haber roto los límites morales hasta tal punto que en la iglesia había alguien que se había casado, por así decirlo, con su madrastra y entonces para ellos era un honor tremendo tener ese tipo de libertad. Y el apóstol le dice, tengan cuidado con lo que están haciendo. Tenían un egoísmo infantil, llegaban a la cena del Señor, que en aquel tiempo la iglesia en la cena del Señor comían juntos, y entonces llegaban y los primeros que llegaban se comían todos y los que llegaban tarde y a lo mejor no tenían nada sobre la mesa. Tenían temores infundados porque iban a la carnicería a comprar carne y decían, pero esta carne fue sacrificada a los ídolos y ¿será posible comerla o no será posible comerla? Y usaban la fe para producir alborotos, hasta tal punto que el Señor le dice, miren, que Pablo les dice, miren, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, pero ya cuando fui grande dejé las cosas que eran de niño. Y usted se da cuenta de todo lo que les está diciendo, muchachos, hay que madurar, no pueden estar en esta. Y hermanos, le dice, no seáis niños en la manera de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en la manera de pensar. Es una carta de queja contra la inmadurez, de queja contra la niñería, de queja contra las personas que no maduran nunca. Y ahí era un conjunto de gente que no había madurado. Ahora, supongamos que yo hubiera sido el que escribe esta carta. Cuando llego al último capítulo, tengo ya un exocet así para tirarles, para decirles, miren, ¿qué les puedo decir? El apóstol Pablo, sin embargo, y por eso me llama mucho la atención estos versículos que leímos, es la forma en que el apóstol Pablo concluye esto. Es decir, hablando con toda esta gente inmadura, en vez de agarrar y decirles, bueno, miren, no sé qué es lo que van a hacer ustedes, pero yo sé qué es lo que voy a hacer yo, por lo menos, ¿no? Sino que les pone 5 imperativos, ¿no? Esos 5 imperativos son los 5 imperativos que nosotros hemos leído. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente, esforzaos y todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y yo creo que él les da una síntesis pertinente a pasar de la inmadurez a la madurez. Le está diciendo, miren, las cosas que ustedes tienen que reforzar son estas 5 cosas. Ustedes, en primer lugar,
han perdido la capacidad de negociar las cosas, se pelean por cualquier cosa, no negocian absolutamente nada, no saben acordar, no se definen claramente las vocaciones que tienen, están en una continua tensión. Y cuando yo leo eso digo, bueno, esto es un poco la sociedad que nos toca vivir a todos. Nosotros estamos viviendo en una sociedad adolescente, donde hay muy poca madurez en lo que se hace, muy poca madurez en lo que se dice, muy poca madurez en los medios de difusión, muy poca madurez en las cosas que hacen los que tienen poder y los que no tienen poder. Estamos en un momento como ese. Y es un momento donde con los niños no se puede hacer nada efectivo ni en el tiempo. Los que pueden hacer obras que perduran tienen que ser gente madura, si no, no puede hacer obras que perduren. Las obras que perduran las hace la gente madura. Los niños hoy están acá, mañana están allá y pasado están allá. El problema de los adolescentes, ¿no es cierto? Que le dicen al padre que va a ser astronauta y el padre le compra la escafandra y le compra todo y a los 15 días tiró todo porque ahora no, ahora va a ser corredor de moto, ¿no? Es decir, típico del adolescente, no tiene nada que sea seguro. Y llega entonces un momento de tremenda inmadurez, que es lo que está afectando hoy a nuestra sociedad. Una inmadurez para ver sus propios problemas, una inmadurez para resolverlos. Se resuelve todo en una forma, lo estamos viendo con las leyes que quieren sancionar, se está resolviendo todo en una forma totalmente superficial, sin entrar al centro del problema. Hemos visto a nuestros representantes en las cámaras ir a escuchar el tema del aborto cuando iban las estrellitas de moda y desaparecer cuando fueron la gente pensante. Fueron a escuchar solamente a Siciliani, ¿no es cierto? Y a no sé quién otra, Ginás. Pero después desaparecieron cuando aparecieron los que tenían realmente algo que decir. Lo que quiere decir que hay, para usar una palabra bien argentina, hay un cholulismo aún en aquellos que están gobernando, ¿no? En mostrarse en eso. Esto hace que nada tenga permanencia. Lo que más me asombra en este momento es que de pronto alguien me pregunta, estuve hablando para matrimonios también allí, y me preguntan, ¿cuántos años de casado tiene? Bueno, acabamos de cumplir 50 años. Y la gente se asombra de 50 años, ¿no? Diciendo, 50 años, ¿cómo hicieron? ¿Cómo hicieron? Es decir, no se dan cuenta que la profundidad en las relaciones se da con el tiempo. Que esto es importante y esto es lo que marca la madurez. Porque el inmaduro a los 4 años rompió todo y dijo, me voy para otro lado. El maduro es el que se mantiene en el tiempo y sabe encontrar la forma de acordar y de ir adelante en su matrimonio. Quiere decir que en algo tan elemental como esto estamos mostrando nuestra inmadurez. ¿Qué le dice Pablo a los cristianos en ese momento? Le dice en primer lugar, velad, velad. Las ciudades antiguas tenían vigilancia permanente. Los atalayas observaban el horizonte previendo los problemas. Quiere decir que la atalaya se adelantaba para decir cuidado, porque estamos viendo que por allá se está moviendo el enemigo y esto puede ser muy peligroso. La ciudad tenía una cantidad de gente siempre que velaba, que estaba despierta, que estaba mirando el horizonte y que estaba viendo los problemas que se venían. El apóstol le dice a los cristianos estos, en primer lugar, un cristiano tiene que estar atento, estar vigilante y estar despierto. Esto es algo que él va a insistir muchas veces en que los cristianos tienen que ser gente que esté despierta frente a lo que pasa. Cuando el Señor hablaba de esto, le dijo un día a los discípulos, los hijos de este siglo son más sagaces que los cristianos, que los discípulos, que los seguidores. Son distintos a los hijos de luz, son más sagaces. Y esto es una de las cosas que tenemos que ver. Que estamos en un mundo donde hay gente que es más sagaz y el mal es más sagaz que el bien. Él dice, los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Quiere decir, hay una candidez a veces en los cristianos al encarar las relaciones, hay una candidez
que cree que el mundo, que estamos rodeados de bondad y amor. Y no estamos rodeados de bondad y amor, estamos rodeados de maldad y de astucia. Ahora usted dice, bueno, pero esa es una visión pesimista. No, no es pesimista, es una visión realista. Es una visión realista. No estamos en el mundo ideal, estamos en un mundo donde es así. Cuando Jesús mandó a los discípulos, les dijo, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como la serpiente y mansos como las palomas. Les está diciendo, miren que el mundo no es a veces lo que ustedes piensan, que el mundo y la sociedad no es lo que ustedes a veces están imaginando, que el mundo es mucho más difícil y que la maldad está por todas partes y en cualquier lado surge esto. Ahora, ¿qué tiene que hacer el cristiano? ¿Ser un eterno desconfiado? No, dice, actúe con prudencia, sea prudente como es prudente la serpiente al moverse, pero sea manso, tampoco sea una persona agresiva para defenderse. Uno puede usar la mansedumbre sin caer en la tontería. Mi amigo peruano en la casa del que estaba, justamente él me dijo, usó una palabra que se usa mucho en el Perú, no sé si acá tiene tanto valor, dice hay que ser manso pero no menso, ¿no es cierto? Hay que ser manso pero no menso. Y creo, parece que acá muchos la conocen y la usan, ¿no es cierto? Bueno, esa forma de ver la realidad, esa forma de ser realista, es lo que el apóstol le dice. ¿Por qué? Porque se le infiltraban cosas, porque eran tan tontos que creían que todo estaba bien. Y no se dan cuenta que estaban siendo influenciados por las cosas malas. Entonces él le dice, velad. Esta es una de las cosas que el apóstol Pablo le repitió a los ancianos de Éfeso cuando se despidió. Dice, miren que ahora que yo me vaya, van a venir lobos que van a intentar dispersar el rebaño. Ustedes tienen que estar velando, velen debidamente, por lo tanto estén despiertos. Le estaba diciendo incluso a los pastores de esas iglesias que tenían que tener los ojos bien abiertos frente a la realidad. No pensar que porque soy cristiano ya todo me va a ir bien o todos mis problemas se van a solucionar rápidamente. No, tenemos que pensar que uno tiene que manejarse velando, estando despiertos. Cuando Pablo le habla a los corintios, dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis. Tengan cuidado hasta de lo que habla, hasta de la vida de relación. La palabra conversaciones se usa también en griego para hablar de la relación con otro, ¿no? Tengo conversación con tal persona, y estoy relacionado con la otra persona. Dice, tengan cuidado incluso con todas esas relaciones, que no los influencien negativamente. Ahora, esto no significa que tiene que ser una persona que esté permanentemente a la defensiva, pero tiene que estar mirando. Es decir, no acepte todo, no reciba todo, no rechace tampoco todo, pero analice, vele, esté despierto. Velar no significa dudar de todo, significa estar alerta. También lo explica Pedro en su carta. Él dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Quiero decir que hay que salir muchas veces de la ingenuidad y de la candidez. A veces hay cristianos que son muy cándidos y que son muy ingenuos en su vida de relación. Y entonces ahí aparecen los problemas. Ahora usted dice, todos tenemos que tener esa capacidad de mansedumbre, pero hay que entender también que estamos en un mundo que es muy difícil. Muy difícil. Hace no mucho tiempo, hace menos de un año, estábamos en casa y sonó el teléfono a las 11 de la noche, de un día, creo que era viernes, una cosa así. Y me llama un señor y me dice, mire, dice, lo llamo desde Montevideo, Uruguay, y yo conozco su programa, escucho su programa, y entonces, y además dice, conozco a Lemuel La Rosa, y conozco, y me empezó a mencionar mucha gente que yo conozco de allá. Y usted sabe, hermano, que la palabra de Dios dice, Bueno, me dio un sermón ahí que yo decía, bueno, pero ¿qué es lo que necesita? Dice, mire, tengo un problema, yo tengo un hermano que está estudiando arquitectura, y hicieron un viaje de estudios a Argentina, pero resulta que se peleó con los compañeros de él, está en el último año de arquitectura, se peleó con los compañeros de él y se quedó solo, porque los compañeros se fueron, y tiene problemas, y me gustaría que usted lo aconsejara.
Digo, bueno, ¿y dónde está él? Digo, mire, no, pero él puede ir hasta su casa. Digo, no, a mi casa no. Digo, dígame dónde está. Y me dice, mire, él está en Don Torcuato. Digo, bueno, haga una cosa, él que me llame, pero mañana, eran ya las 11:30 de la noche. Al otro día me llama, ¿no? Y ella me dice, cuidado, 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 porque ya muchas veces nos pasó eso, muchas veces. Entonces llama al otro día, era la misma voz, pero decía que era el hermano, posiblemente. Yo no desconfié hasta ese momento. Me dice, mire, dice, yo estoy acá, ¿sabe lo que pasó? Dice que estoy queriendo volver a Uruguay porque tuve ese problema con mis compañeros y entonces me quedé acá. Dice, y fui a cambiar los dólares y resulta que me estafaron en el cambio y me están faltando tanto dinero. Y le digo, ¿y dónde está usted en este momento? Dice, estoy en la estación de servicio que hay en la Ruta 8 y la Avenida Mitre, allí. Dice, estoy allí, dice, y necesitaría que me ayuden. Y entonces yo le dije, no, ya este cuento lo conozco, ya este cuento lo conozco. Llamo a Uruguay y digo, me llaman fulano de tal que va a la iglesia del pastor Menganito. Y yo no conozco ningún pastor Menganito, no conozco a ningún fulano de tal, no conozco a nadie. Este cuento nos lo han hecho 20 veces, y ya aprendimos a no caer. Ahora, yo sé lo que va a decir mi esposa hoy, pero vos por poco caés. Y es verdad que por poco caigo, porque uno siempre trata de mirar la parte positiva, trata de mostrar la bondad, trata de ponerse en el lugar ajeno, pero me estaban contando un verso y yo me lo estaba comiendo. ¿Se da cuenta? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque hay mucha gente que está así. Nosotros hemos ayudado a gente durante meses comprándole los remedios, porque estaba internado en el hospital y venían con la receta, le comprábamos los remedios para que fueran, y después descubrimos que era todo mentira, que conseguían una receta, comprábamos los remedios, los revendían, y eso lo hicieron durante meses. Entonces dice, velad, uno tiene que estar atento, hermano, tiene que estar atento. Esto no tiene que ir contra el amor cristiano, ni la caridad cristiana, ni todo esto, pero hay que prestar atención, no hay que ser niño en esto. La madurez está también en eso, en detenernos. Siempre nos vence la bondad, siempre nos vence la bondad. Y yo digo, yo prefiero equivocarme haciendo el bien que equivocarme haciendo el mal. Prefiero a veces perder allí. Pero llega un momento que el Señor dice, miren que por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se va a enfriar. Y yo cuando leo eso de que se va a enfriar la caridad de muchos, digo, Señor, por favor, que todo lo que estoy viendo no enfríe el amor que yo tengo que mostrar para los demás, pero necesito tener la sabiduría, la perspicacia como para darme cuenta que estoy en un mundo donde tengo que estar vigilante, porque en cualquier momento aparece el león rugiente que me quiere devorar. En cualquier momento aparece aquello que me va a hacer caer. Entonces es muy importante esto. La segunda cosa que dice es estad firmes en la fe. Estad firmes en la fe. El apóstol Pablo en el capítulo 10 les hizo una breve reseña de los fracasos de Israel. Claro, está con gente que realmente está fracasada y entonces el apóstol trata de encontrar en el Antiguo Testamento algo que los puede ilustrar. Y empieza a hablar de que miren, que el Señor hizo esto, pero de muchos de ellos no se agradó el Señor, porque pasó esto, hicieron lo otro. Y cuando termina, el apóstol Pablo les dice, así pues, el que cree estar firme, tenga cuidado de no caer. Esta es la mejor traducción que conozco del versículo. Así que el que cree estar firme, porque muchas veces nosotros decimos, pero yo estoy firme en la fe, Hay que tener cuidado con decir yo estoy firme en la fe, porque dice, mire, el que quiere estar firme y el que cree que está firme, tenga cuidado porque hasta los firmes se caen. Tengan cuidado. Uno tiene que afirmarse, firmeza en lo que creo, firmeza en la fe que tengo. Yo quiero trabajar para el Señor y estoy seguro que todos quieren trabajar para el Señor y ser útiles. El Señor nunca puede usar a claudicantes, a inconstantes, a niños, no los puede usar a inseguros, a frágiles.
Quiere decir que uno tiene que estar firme en la fe. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a Timoteo, él le habla en el primer capítulo de la segunda carta, le habla y le dice, habla de los problemas que hay alrededor y dice, pero yo sé a quién le he creído. Yo sé a quién le he creído. Esta frase, que algunos la han traducido mal, algunas versiones de la Biblia la traducen mal, pues escriben, yo sé en quién he creído. Muchas, ¿eh? La traducción correcta la tiene Reina Valera, que dice, yo sé a quién he creído. No se refiere a que yo creo en una persona, sino que yo le estoy creyendo a una persona, a una persona. Yo sé quién es el que habló, y yo sé quién es el que me salvó, y yo sé quién es el Señor, y yo sé a quién le he creído. Yo le he creído a Él únicamente, le he creído al Señor. Y porque le creí al Señor, entonces estoy seguro de lo que hago. Por lo tanto, hermanos, no creamos todo lo que se dice. Creámosle a aquel que nos ha salvado, que nos ha rescatado. Yo sé a quién le he creído. Todos tenemos en una etapa en nuestra vida donde aparecen dudas. La primera etapa de la vida espiritual, sobre todo la primera etapa donde yo tenía que compatibilizar el mundo intelectual con el mundo espiritual, fue muy difícil para mí. Y había muchas luchas interiores, muchas luchas internas, donde yo luchaba por mantenerme firme en la fe, mientras que tenía que estudiar el pensamiento de hombres, porque era la exigencia en ese momento, que atacaban directamente la fe. Y muchas veces uno encuentra la respuesta rápidamente y otras las respuestas se encuentran en el tiempo. No se encuentran todas las respuestas rápidamente a veces. Ahora, ¿qué se hace cuando uno no encuentra la respuesta rápidamente para contestar ciertas cosas? Yo descubrí que ese versículo era fundamental en mi vida. Yo sé a quién he creído. Yo esto lo sé. Ahora, lo demás lo vamos a estudiar. Lo vamos a estudiar. Pero yo sé y estoy seguro de que la persona a la que yo le he creído, la persona de Jesucristo, es la que me sostiene. Y yo creo que eso es estar firme en la fe. Tomar esto para estar firme en la fe. En tercer lugar dice, portaos varonilmente. Acá parecería que habla, recuerden ustedes que la palabra varón aparece en el libro de Génesis, y cuando Adán le presentan a Eva, él dice, será llamada varona, porque el varón fue tomada. Lo que quiere decir que la palabra varón, que nosotros la usamos en nuestro idioma permanentemente para definir al hombre, varón, aparece muchas veces para definir a lo que es humano. Varón y varona forman la unidad de lo que es lo humano. Ahora, el hombre es un ser totalmente distinto en la creación, totalmente distinto a todo lo que Dios ha creado. Fíjense ustedes, por ejemplo, nosotros que conocemos la pampa, conocemos la pampa. Yo utilizo mucho en el exterior, que no conocen la pampa, utilizo el ejemplo del hornero. Para mucha gente que no está en la pampa, el hornero es una maravilla. Para nosotros es una cosa común ya. Pero cuando ven un nido de hornero, ¿no?, cómo lo arman, se quedan boquiabiertos de que se fabricara justamente eso. Y entonces yo les digo, miren, lo comenté casualmente para los matrimonios la última vez, miren, no solamente eso, sino que además el nido está orientado en forma tal que no les dé el viento, no lo perjudique. Tiene una recámara donde va la hembra a poner los huevos y así el macho queda afuera vigilando. Y el macho vigila. Es toda una maravilla. Ahora, nunca los horneros hicieron un edificio de 2 pisos. Vienen haciendo siempre lo mismo. ¿Desde cuándo? Desde que hay memoria. ¿Hasta cuándo? Mientras que haya memoria. ¿Por qué? Porque está sujeto al instinto. Y eso es el instinto del pájaro. El pájaro no sabe lo que está haciendo, pero tiene un disco duro que le marca que lo que tiene que hacer es eso, y lo hace siempre igual. El hombre no. El hombre empezó con un rancho y ahora hace edificios de 500, 600, 800 metros de altura. El hombre empezó viviendo a ras del suelo, hoy tiene ascensores que lo llevan hasta... Es decir, todo ha cambiado. El hombre aprendió a caminar sobre la tierra, ese es su medio, pero ahora vuela. Ahora se sumerge, ahora atraviesa el océano.
Es decir, el hombre es un ser totalmente distinto. Usted dice, pero el hombre es un ser biológico. Sí, todos mamíferos somos los que estamos acá. Somos mamíferos. Pero nos diferenciamos bastante de los mamíferos. ¿Por qué? Porque tenemos algo que es el sello de Dios en nosotros. Portarse varonilmente es cumplir con el cometido de la dignidad que el hombre tiene. Esto significa que el hombre es un ser digno. El hombre no está en las condiciones del animal, elige entre varias opciones y el hombre hace historia. El hombre es el único ser que escribe lo que le pasó y tiene registro de su historia, porque tiene historia. Los animales no tienen historia. No podrían escribir una historia. Nosotros sí, porque vamos acumulando conocimiento, experiencia. El hombre es una maravilla de Dios. Dice, señores, pórtense de acuerdo a la dignidad que tiene el hombre. Pórtense de acuerdo a eso. Si Dios les dio inteligencia, usen la inteligencia. Si Dios les dio la capacidad de amar, usen la capacidad de amar. Si Dios les dio la capacidad de creer, usen la capacidad de creer. Es decir, estén a la altura de lo que Dios les ha dado. El que está a la altura de lo que Dios, de lo que entiende lo que Dios, lo que el hombre es y lo que Dios le ha dado, sabe hacia dónde va, sabe lo que quiere, tiene convicciones firmes, no tiene un doble ánimo, es constante porque la inconstancia trae siempre fracaso, sabe sufrir, no se abate frente a la adversidad. Esto es usar con dignidad nuestra condición humana, usar con dignidad. Pablo le escribe a los Gálatas, cuando yo tuve que enfrentar a Pedro, le resistí en la cara porque era digno de hacer eso. Esta es una actitud frontal y le está diciendo a Pedro, ¿somos maduros? Portémonos como hombres maduros. Y creo que esta es una de las cosas que tenemos que hacer permanentemente. En cuarto lugar, esforzarse. Las tribulaciones de Pablo habían sido muchas, se las va a contar en la segunda carta a los Corintios. Pero dice que él se esforzó en ese momento. Aun cuando había humanamente perdido esperanza, él se esforzó. Cuando él habla a la iglesia en Macedonia, a los ofrendantes para la iglesia en Macedonia, él dice, doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. La iglesia del principio era una iglesia que se esforzaba. Y tenemos que esforzarnos por ir adelante. Tenemos que esforzarnos. No existe vida espiritual si no hay un esfuerzo en lo que hacemos. Y por último, dice, hacer todo con amor. Agustín de Hipona, el sabio antiguo, en una homilía, es la séptima homilía que él daba sobre la primera carta de Juan, él dijo, ama y haz lo que quieras. En general se tomó esto y se lo sacó del contexto. Y parecería que si tengo amor todo está bien. En la homilía no aparece desprendida del contexto, él explica esto y lo explica muy bien. Él dice, ¿usted qué quiere recibir? ¿Una disciplina o buen trato? ¿Que lo censuren o que lo acaricien? Y les decía a la gente, estoy seguro de que todos quieren que lo acaricien, no que lo censuren. Disciplina, dice él, el padre, y lo acaricia el secuestrador. Es decir, él está señalando que muchas veces la disciplina del padre uno la rechaza porque cree que no es amor, y ahí está el verdadero amor, y acepta la caricia del que me va a secuestrar, creyendo que eso es lo bueno. Y entonces, dice, en este caso, el amor disciplina y la maldad acaricia. Acá se da vuelta toda la historia, ¿no es cierto? Porque ya no es ama y haz lo que quieras fuera de contexto. Está poniéndolo en un contexto. Y ese contexto es, hay que interpretar los gestos de amor que no son todos suaves muchas veces.
El amor muchas veces disciplina y la maldad muchas veces acaricia. Y entonces escribe, y voy a leerlo textualmente porque creo que es brillante lo que dice: muchas cosas tienen buenas apariencias y sin embargo no proceden de la raíz del amor. Espinas también tienen flores. Unas acciones parecen duras, aún salvajes, pero son hechas inspiradas por el amor. Le repito, algunas acciones parecen duras y aún salvajes, pero son hechas para disciplina inspirada en el amor. Entonces, un precepto breve sería: ama y haz lo que quieras. Si te callas, calla por amor. Si gritas, grita por amor. También hazlo por amor si corriges. Si corriges, corrige por amor. Porque no puedes abstenerte de amar en ninguna ocasión. Que la raíz del amor esté dentro de ti, porque nada saldrá que no sea bueno. Quiere decir, no es ama y tolera todo, ama y apoya todo. Y yo veo que cuando se ha sacado esta frase de contexto, se la usa tan livianamente, y él la puso en un contexto. Y dice, lo que uno tiene que preocuparse no es de no censurar y caerle bien a todos. A veces hay que censurar, a veces hay que hablar con dureza, a veces hay que disciplinar. Lo importante es que cada vez que tenga que usar eso, yo diga, esto lo voy a hacer porque amo a esta persona y le voy a decir esto. Cuando el padre castiga, no tiene que castigar para descargarse los nervios que tiene, porque ahí está mal. Pero no podemos dejar de castigar a nuestros hijos, porque eso es darle corrección. Entonces tenemos que pensar, cuando vamos a castigar, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Voy a descargarme la ira que tengo y voy a magnificar lo que hizo y a hundirlo emocionalmente? No. Si voy a hacer eso es porque voy a descargar mis tensiones internas. Yo tengo que pararme y tengo que decir, ¿cómo tengo que disciplinar acá? Porque tengo que buscar el bien. Y a veces uno tiene que decir cosas que son muy duras, cosas que son muy, aparentemente muy agresivas, pero a veces hay que confrontar al otro con la verdad. Y entonces dice, bueno, pero no tiene amor, me dijo todo esto y no tiene amor. No, justamente porque te amo. Porque el que no te ama te va a acariciar y te va a mandar al fracaso. Los padres muchas veces son rechazados por los hijos por eso. Mi padre siempre me censura, siempre me esto. En cambio, tengo unos amigos que son bárbaros, siempre me dan la razón. Sí, pero el que está allí al lado y el que te ama realmente es tu padre, que está tratando de enderezar la planta que nació torcida. Y ahí eso es lo que nosotros tenemos que valorar. Que el amor esté presente en nuestra vida. Uno puede airarse también, porque hay cosas que nos indignan, pero tiene que airarse por amor a la verdad y por amor a la justicia. Tiene que ejercer disciplina y castigo, pero tiene que haber amor en eso. Y cuando yo siento que amo, entonces puedo hacer lo que quiera, puedo censurar, puedo disciplinar, puedo castigar, pero sé que en el fondo la raíz de lo que estoy haciendo es el amor. Y yo creo que fue muy grande el pensamiento de San Agustín con respecto a eso, cuando dijo que la raíz tenía que ser el amor de todas las cosas. Y el apóstol Pablo termina esta serie de 5 principios diciendo, todas las cosas tienen que ser hechas con amor. Vas a corregir, piensa antes de corregir. Lo voy a hacer ¿por qué? Porque lo amo, si no, no lo hagas. Pero si es fruto del amor, siempre puedes hacerlo. Voy a censurar, sí, pero es fruto del amor, voy a hacerlo. Cuando el amor es la raíz de la vida de un cristiano, es cuando el cristiano tiene verdadera madurez. Porque él va a poder ejercer todas las actividades y moverse en todas direcciones. Él podrá en algún momento ser muy serio, ser muy severo, pero lo está haciendo porque hay una raíz de amor
y porque sabe que en ese momento hay que ser severo. Y en otro momento va a acariciar. Y va a acariciar porque ama. Y porque el que ama también sabe acariciar. Aquel que la acaricia le hace bien, no aquel que la acaricia le hace mal. Por eso estas 5 cosas creo que son fundamentales en esta carta y que el apóstol la cierra y la coloca allí ante los saludos, como diciendo, miren, después de todo lo que he hablado, los principios fundamentales de la vida cristiana son estos. Y marca esos 5 imperativos, que esos 5 imperativos estén en nuestra vida. Señor, te rogamos que esta mañana, que hemos llegado hasta tu casa, tú grabes tu palabra en nuestro corazón, para que podamos, Señor, vivir en forma madura en nuestra fe cristiana, pensando con seriedad en nuestra vida y en la vida de los que están alrededor nuestro, y haciendo todas las cosas saturados del amor tuyo, sabiendo que aun aquellas cosas que nos duelen hacer, aun aquellas cosas que son duras de hacer, tenemos que hacerlas porque el amor tuyo nos lleva también a hacer esas cosas. Y Señor, ayúdanos también a crecer espiritualmente para que en todo seamos dignos de la dignidad que hemos recibido como seres humanos y que hemos recibido en Cristo Jesús, cuando hemos sido rescatados del pecado y de la maldad. Señor, esta semana, que podamos transitarla dependiendo de ti y recibiendo el amor tuyo y transmitiendo el amor tuyo todos los días. Que el amor tuyo, como cantamos, fluya a través de nosotros, a quienes están a nuestro alrededor. Bendícenos, Señor, para que sea así. Te lo rogamos por Cristo Jesús. Amén. Amén.